a reflexionar sobre qué vamos a hacer, cómo vamos a pensar el desarrollo económico, pero para eso entonces tendríamos que entender un poco del conocimiento de la Tierra, ¿no? Entonces, la idea es que podamos adentrarnos a cómo funcionan los ecosistemas, un recorrido muy rápido, eh, para poder como darle más profundidad a esa reflexión sobre y hacia dónde vamos con el desarrollo económico. Entonces, vamos a pasar por el tiempo geológico, ya por la escala de tiempo que nos sobrepasa, ¿no? Ya no es la escala humana, sino geológico. Y miremos esta espiral, que lo que nos indica es todo el proceso de la vida desde el momento en que surge la Tierra hacia aproximadamente 4.700 millones de años. Muchísimo tiempo atrás, los seres humanos, ¿no? El Homo sapiens diríamos que se ubica en esta última porción, ¿no? Y si empezamos a recorrer el espiral o a retroceder en el espiral, pues vamos a encontrarnos que es mucho lo que ha pasado en la Tierra antes, ¿no? Es decir, van más o menos unos 4.700 millones de años de evolución biológica, en donde los seres vivos que han sobrevivido a todo este paso del tiempo lo han hecho por un proceso de ensayo y error constante, ¿no? Eh, entonces, otra espiral, un poco para seguir teniendo esa perspectiva del paso del tiempo, ¿no? Geológico. Entonces ubiquémonos aquí, más o menos en este periodo, ¿no? Donde se conforma la vida en nuestro planeta. Pasa muchísimo tiempo, luego casi 4.000 años, hasta que la Tierra empieza a solidificarse y a enfriarse, condiciones que facilitan el desarrollo de la vida, ¿no? Y eso nos da pie a una serie de periodos, dando este rápido recorrido por las eras geológicas, eh, ¿no? Entonces nos lleva a estos periodos donde se dan las condiciones de la vida, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una primera era o paleozoica, que es todo lo que le toma a la Tierra esa conformación de un solo continente, luego se divide y luego vuelve a conformar, o más bien conforma otro continente, Pangea, ¿no? Esa sería una era geológica, una edad geológica. Luego tenemos esta era que es la mesozoica o era secundaria, ¿no? Donde surge una nueva vegetación. Y esta nueva vegetación pues también se acompaña de nuevas especies animales, por ejemplo reptiles, los dinosaurios, que luego se extinguen y pasamos a una última era que es la que estamos ahora, que es la vida nueva o cenozoica. Y fíjense, ¿no? Todo este constante devenir de vida, ¿no? Ya decía hace un momento, un constante ensayo y error que la vida va experimentando. Bien, no decía, un gran recorrido para que tengamos una idea de todo lo que ha llevado a la conformación de lo que denominamos biosfera. Un poco que cuando pensemos en naturaleza, más que pensar, hay distintas formas de pensarlo, ¿no? Pero acá lo estamos pensando como la biosfera, como todo ese conjunto eh, o sistema. Biosfera vendría a ser esfera de la vida, perdón, y lo entenderíamos como un sistema estructurado de ecosistemas. Es decir, la biosfera es el acumulado de distintas órdenes, organizaciones, sistemas que conviven allí. Es donde está el total de material vivo de la Tierra, ¿no? Entonces sería ese espacio donde se da la vida, donde está el material vivo, plantas, hongos, bacterias, organismos más complejos, ¿no? Los seres humanos, los animales, y unos factores abióticos, ¿no? O factores o elementos que no tienen vida que se asocian. Por ejemplo, las rocas, por ejemplo, el agua, por ejemplo, el viento, ¿no? Todos estos factores están asociados y hay un intercambio constante entre energía y materia. Eso es claro. Entonces, pensemos una especie de espiral, ¿no? Una imagen para entender cómo va funcionando la Tierra, un constante espiral, ciclo, en el que la energía va moviéndose, va intercambiándose junto con la materia. Y esto, la biosfera o esa esfera de la vida, no es que sea un acumulado en el que la suma de sus partes de la biosfera. En realidad es todo un conjunto de sistemas que están complejamente estructurados, ¿no? Hay un constante intercambio. Y es entonces esa parte de la Tierra donde se da la vida. Bien,
Entonces, hemos hablado muy rápidamente de biosfera. Aquí en esta gráfica me parece muy ilustrativa, nos ayuda a ver que la biosfera es sobre todo esta parte ¿no? de la superficie de la Tierra, comprende parte de la atmósfera, parte de la hidrosfera o la parte que corresponde al agua. Y ahora decíamos que tenía una cantidad de ecosistemas que conformaban esta biosfera, ¿no? Entonces pasamos a esta imagen. Esta es una representación visual de cómo no, tratar de plasmar en idea, una idea, ¿no? Y es cómo funcionan los ecosistemas y cómo están dados. Imaginemos que cada círculo en este gráfico responde a curvas de nivel, ¿no? Entonces puede ser una montaña o puede ser un valle, puede ser una cuenca hidrográfica, ¿no? Entonces estas líneas responden a drenajes de aguas, ¿no? Como elemento abiótico, ¿no? Entonces son una cantidad de drenajes que van conectando de alguna manera todos estos espacios geográficos, digámoslo así. Entonces, esta cantidad de ecosistemas que vamos viendo aquí, si nos centramos en uno de estos, veríamos que es un ecosistema como un escenario donde se da la vida, es decir, un biotopo, es como la palabra técnica, ¿no? que utilizan los ecologistas, que vendría a ser, se compone de ese elemento físico, ¿no? Sea la montaña, sea el valle, ¿no? O sea el agua. Pero además es la materia viva. Entonces es como si fuéramos humanos, ¿no? Entonces ese biotopo más esa materia viva que vendría a ser esa comunidad de organismos, o biocenosis, sería como la palabra que se utiliza para nombrar eso. Entonces, toda esta materia viva que se da en ese escenario físico. Pero además requieren de una fuente de energía, ¿no? Para poder hacer esos intercambios, una fuente de energía motora, es la energía del sol, y otras derivadas, por ejemplo, el viento, por ejemplo, la lluvia, ¿no? Que responde a la fuerza de la energía solar. Y dentro de estos ecosistemas, si miráramos cada esfera, imagináramos que fueran ecosistemas, se dan los ciclos alimenticios. Entonces, un ciclo alimenticio vendría a ser toda esta cadena o cadenas tróficas o ciclo de los nutrientes en los que las comunidades de organismos hacen un intercambio constante de energía y de materia. Entonces, por ejemplo, tenemos los productores primarios, que serían las plantas, ¿no? Los vegetales, que producen su propio alimento a través de la absorción de la energía solar. Entonces, fíjense lo que hacen las plantas, lo que hacen los árboles y los bosques. Captan la energía solar, la absorben, también captan el CO2 que está en la atmósfera y eso lo van transformando en su propio alimento. Y luego aquí entran otros, en esta cadena alimenticia, entran los consumidores primarios, ¿no? Vendrían a ser los herbívoros, quienes comen plantas. Y luego entran esos consumidores secundarios que se van a alimentar de, fijémonos en esta gráfica, la línea amarilla es energía y la azul es nutrientes, ¿no? Entonces se alimentan de los nutrientes que van acumulando estos consumidores primarios, ¿no? Nutrientes y energía, ¿no? Entonces todo es un constante ciclo. Y luego están esos consumidores terciarios, que vendrían a ser los carnívoros, los seres humanos nos ubicaríamos allí, que seguimos en este proceso de absorción de nutrientes, vamos recogiendo nutrientes y vamos recogiendo energía. Y además, en estas cadenas, fíjense lo bello de esto, ¿no? Como la circularidad, y es que hay otro conjunto de organismos que son los descomponedores, que se encargan de, una vez que esta materia viva pasa a la muerte, a descomponerla, ¿no? A descomponerla para volverla a insertar al ciclo de la vida. Entonces, por ejemplo, en el momento en que muere un árbol, en el momento en que las hojas de un árbol caen o un organismo vivo como un animal muere, estos hongos empiezan a descomponer y todos esos nutrientes y volverlos de tal manera que puedan ser absorbidos por las plantas. Por ejemplo, si botamos, no tenemos nuestros alimentos y los residuos de la cocina, los arrojamos directamente al suelo, las plantas no los van a poder aprovechar. Se necesita ese proceso, ¿no? que se hace a través del compostaje, por ejemplo, donde hay una descomposición, sea a través de hongos o microorganismos, que permiten que las plantas vuelvan a absorber todos estos nutrientes, ¿no? Pues lo que me interesa mostrar es este ciclo, todo este constante ciclo, ¿no? Los procesos de la biosfera
de esta esfera donde se da la vida son cíclicos. Hablamos entonces, decía, el ciclo alimenticio, ¿no? Ciclo de nutrientes, pero hablamos también del ciclo hídrico, ¿no? Es un constante devenir y un constante movimiento en ciclo, ¿no? Entonces traigo aquí la imagen de la espiral, como una especie no, como una alegoría de la espiral de la vida. Y si pasamos a observar cómo los seres humanos, ¿no? En el estudio de de la biosfera y de los ecosistemas, nos pensamos esto es una perspectiva antropocéntrica, ¿no? Centrada en el ser humano. Nos hemos dado cuenta que los ecosistemas nos brindan unos servicios, ¿no? Es lo que se denomina servicios ecosistémicos. Por ejemplo, ¿no? Es muy de cara al ser humano. Entonces, por ejemplo, los ecosistemas hacen un trabajo que es el trabajo de automantenimiento. Por ejemplo, el ciclo de nutrientes que describí hace un momento, ¿no? Nosotros los seres humanos nos beneficiamos del ciclo de nutrientes, pero no solo nosotros, ¿no? Todo el ecosistema. La formación de suelo, entonces la importancia del suelo, que es el lugar donde las plantas absorben sus nutrientes. Todo esto es lo que se denomina automantenimiento, también soporte. Y la producción primaria como la fotosíntesis, ¿no? Pero también los ecosistemas nos presentan servicios de aprovisionamiento. Vuelvo y repito, muy antropocéntrica la mirada, pero nos permite entender cómo acercarnos a entender mejor cómo funcionan los procesos naturales y sobre todo cómo nos benefician a nosotros, ¿no? Entonces, la alimentación es aportada por los ecosistemas, el agua, las fibras con las que nos vestimos, los combustibles. Ahora, también hay otros servicios que son los de regulación. Y en este momento, por ejemplo, estamos viendo, ya sea por los procesos de cambio climático, cuando sucede un huaico, una avalancha, que algo no está funcionando en la regulación de los ecosistemas, porque nos ayudan, por ejemplo, a controlar las inundaciones, ¿no? A medida que la cobertura vegetal está sólida, está fuerte, pues regula el ciclo del agua, ¿no? Y no permite que haya este lavado del suelo, que es lo que genera los huaicos. Pero también estamos viviendo ahora un proceso de expansión de una enfermedad y quizá responde a este debilitamiento de la regulación de las enfermedades, ¿no? Como esa función ecosistémica, ya decía ahora, en la medida en que vamos afectando hábitats silvestres, pues vamos liberando, vamos rompiendo esas barreras naturales y liberando unos microorganismos y unos virus que están en esos espacios, ¿no? Y también la regulación de los ciclos del agua. Entonces, por ejemplo, si pensamos la actividad productiva dedicada a la exportación, ¿no? La agroindustria, estamos exportando agua. Estamos sacando agua del subsuelo, convirtiéndola, ¿no? Todo esto lo estamos transformando en una materia que tiene un valor económico y exportándolo. Y es agua que no volverá a este sitio. Y también una forma de entender los ecosistemas es a través de los servicios que nos brindan en términos culturales, ¿no? Entonces, vamos a la playa o que vamos a la montaña, ¿no? Para tener un momento de desconexión, un momento de espiritualidad, ¿no? Según cómo nos sintamos. Entonces, pensemos si todo esto, si a cada uno de estos servicios hiciéramos el ejercicio de ponerle un valor. Entonces, así como asignamos un valor por el trabajo humano, ¿qué tal si asignamos un valor por el trabajo de la naturaleza? ¿No? Eso nos pondría entonces a repensarnos la economía, cómo funciona actualmente, ¿no? Bien, vamos a pasar. Y aquí tenemos que en todo este proceso de comprensión de los servicios que nos brindan los ecosistemas se van haciendo necesarios, ¿no? Como esa mirada, debido a una cantidad de rupturas a esos ciclos que los seres humanos hemos venido haciendo. Unas rupturas que vienen desde, principalmente, ¿no? De la revolución industrial hacia 1760, cuando se inicia, cuando empezamos a apoyarnos cada vez en la máquina y en la energía aportada por los combustibles fósiles. Es decir, nuestra economía empieza a alejarse del sol, ¿no? Nuestra agricultura ya se va alejando del sol para apoyarse en los combustibles fósiles. ¿Y cómo? Pues a través de ese motor energético ¿no? Para acelerar las actividades productivas, sea de la agricultura o sea, por ejemplo, de la síntesis química,
¿no? Para la producción de alimentos, pero también para la producción de objetos de consumo. Esta transformación, pues, podríamos situar al ser humano cuando empieza a sedentarizarse, ¿no? Y a hacer agricultura, más o menos unos 10.000 años atrás, si nos trasladamos a este lugar de Mesopotamia, ¿no? En donde el ser humano empieza a descubrir la agricultura, pero un momento de la historia que marca esta ruptura es la revolución industrial. Entonces, veamos un rápido video desde 1880 al 2019. Es una proyección elaborada por la NASA de cómo, a partir de los cálculos de los cambios de temperatura, se va viendo, ¿no?, este efecto en la Tierra. Y volvemos del video y conversamos un poco más. Entonces, ¿pueden rodarlo, por favor? Bien, es un video disponible en YouTube, ¿no? También para observarlo, para sacar ahí algunas conclusiones, pero ya les decía, ¿no? Se apoya, no es elaborado a partir de los registros de los cambios de la temperatura en la Tierra, ¿no? Y es una invitación a pensar, ¿no? Hay todo un debate en torno a si es la obra humana la que está generando estos cambios, eh, ¿no? Yo creo que ese es un debate que puede ser estéril también, eh, y hay ciertas transformaciones en la Tierra que vale la pena que observemos, ¿no? Y que coinciden con estos cambios de la temperatura, ¿no? Entonces vuelvo a compartir y seguimos observando entonces toda esta información. Eh, entonces, hace un momento hablaba de estos ciclos o la circularidad de los ecosistemas y de la biosfera, ¿no? Ese constante reutilizar nutrientes, reutilizar energía, por más que se libere algo de energía, igual se trata de reutilizar al máximo. Y esta pequeña imagen es una forma de ilustrar nuestra lógica económica actual, y es una lógica económica lineal, es decir, el desarrollo económico principalmente pensado de cara a un crecimiento constante. ¿Por qué? Porque el crecimiento constante es el que da una expansión, ¿no?, de las condiciones de vida, que haya más empleo, ¿no? Necesitamos, como funciona actualmente, necesitamos más empleo que se da a través de más producción para poder que la gente tenga más empleo y pueda acceder a salarios, ¿no? Entonces, una especie de ciclo en el que, bueno, más que un ciclo, una especie de una relación en la que eh, más trabajo tenemos, más calidad de vida tenemos. Y eso nos lleva a que el que no tiene empleo, pues se le dificulta acceder a condiciones materiales, ¿no? Es como una característica de nuestra época. Entonces, ese constante obligarnos al crecimiento, he traído unas gráficas para que pensemos este fenómeno. Están en inglés, pero pues son cosas muy sencillas. Vamos a ver como tres elementos. Los colores indican la imagen de como la agrupación de las naciones. La OCDE es como los países económicamente desarrollados. Los BRICS vendrían a ser las economías emergentes, y los otros vendrían a ser los países del tercer mundo o pobres o subdesarrollados económicamente. Fíjense que el desarrollo subdesarrollo pensado de cara a la economía y no de cara, por ejemplo, al desarrollo humano. Bien, entonces vemos un aumento a partir de 1950 en la expansión de la población humana, ¿no? Un enorme aumento hasta hablar de al 2010 de 7.000 millones de habitantes. Este conjunto de gráficas que voy a mostrar hace parte de un estudio, ¿no? Y se publica en una revista que se llama La Gran Aceleración,
y que se encarga, perdón, el Antropoceno, revista sobre el Antropoceno, y que se encarga como de estudiar un poco la influencia del ser humano en la naturaleza. ¿Por qué 1950? ¿Qué pasó aquí en esta fecha? Acabábamos de salir de la Segunda Guerra Mundial y si algo tienen las guerras es que además de la destrucción que genera, de la muerte que genera, también genera innovación tecnológica. Entonces, toda esa innovación tecnológica implementada para destruir al otro, al enemigo, ahora pasa a ser utilizada para incorporada en los procesos económicos actuales, ¿no? Vamos a pasar rápidamente por esto. El crecimiento de la población urbana, ¿no? Es un fenómeno global y un poco, si pensamos nuestro continente o si pensamos Perú, vemos cómo coincide también con las migraciones, ¿no? Del campo, de la vida rural a la vida urbana. El uso de energías primarias, ¿no? Petróleo, carbón, madera, también aumentada, porque hay mayor demanda de energía para satisfacer la economía. Las represas, las grandes presas de agua para producir energía eléctrica. Fíjense el aumento. Entonces, nos va alterando por completo. En la medida que vamos alterando las cuencas hídricas, vamos afectando, vamos generando unas reacciones en cadena que no alcanzamos a comprender, o a dimensionar más bien, que sí las vamos comprendiendo, de los impactos que genera. Miren el uso de fertilizantes químicos, sintéticos, cómo va aumentando también a partir de este periodo. El aumento de emisiones de dióxido de carbono, que es responsable o es uno de los gases que va generando el efecto invernadero, ¿no? Sigue aumentando. La variabilidad, ¿no? de la temperatura de la superficie de la Tierra también como va en aumento, ya lo veíamos hace un momento en el video. Pérdida de bosques tropicales, también aumenta considerablemente. Venía en ascenso y a partir de 1950 aumenta. Entonces, una serie de datos que nos va mostrando como este fenómeno y pues de alguna manera nos va marcando o nos permite contrastar esos cambios en la temperatura, ¿no? Y intentar de interpretar esas relaciones, ¿no? Esas correlaciones. Eso hace, ¿no? Todo esto, mencionado hace un momento, que ha hecho que, bueno, se produce esta revista, la revista sobre el Antropoceno. ¿Qué significa Antropoceno? Es una propuesta para nombrar los efectos del ser humano. Es decir, así como en todo este recorrido geológico que hicimos muy rápido al inicio de esta conversación o conferencia, mostrábamos todo el tiempo recorrido para transformar la biosfera, ¿no? Para que se vaya conformando la biosfera. Ahora podemos decir, o algunos afirman, que el ser humano tiene una fuerza geológica, ¿no? Entonces se habla de que estamos en la era geológica del antropoceno, es decir, la influencia del ser humano a través de toda la energía que ha tomado del subsuelo. Nos hemos alejado de la energía del sol, tomando prestada energía del subsuelo, acumulada por estos largos periodos geológicos, para mover nuestro desarrollo económico. Entonces, lo que hemos construido es prestado de las energías fósiles. Y esta transformación entonces del antropoceno, ¿por qué? ¿O por qué se piensa en antropoceno? Algunos elementos para pensar en esto, ¿no? Sobre la influencia del ser humano en el medio ambiente. Por un lado, la alteración de ecosistemas por causas humanas, ¿no? Para un estudio del 95 se calculaba que quedaba un 25% de la superficie de la Tierra sin haber sido transformada o artificializada, ¿no? Por obra humana. Datos de hace 25 años. Toda esta es información que ha sido recogida por un ecólogo, filósofo español que se llama Jorge Richman. Si alguno quisiera investigarlo por allí, tiene un pensamiento muy interesante, del cual he apoyado algunos de estos datos y reflexiones, ¿no? Lo otro es la extinción masiva de especies. ¿Cómo así que extinción masiva de especies? ¿Cómo lo hacemos? De distintas maneras. Por ejemplo, cuando se incorporan especies foráneas a un ecosistema. Esto altera estas cadenas, ¿no? Estas cadenas tróficas. Esa es una forma, pero la otra forma es la caza excesiva o la sobrepesca, ¿no? La dinámica que estamos haciendo ahora con nuestros mares de sobrepesca, por ejemplo, la anchoveta, que se pesca no para el consumo humano, sino para transformarla en aceites o en harinas
que luego es exportada utilizando combustibles fósiles a otra parte de la Tierra para producir luego, a través de energía de combustibles fósiles, alimento para animales que luego son sacrificados y convertidos en carne, ¿no? Entonces, fíjense estos ciclos tan complejos. Bueno, la destrucción de hábitats, y lo vamos a ver, lo vemos en la Amazonía, lo vemos en África, lo vemos en la China con la penetración, ¿no? de la expansión cada vez más de las actividades agroindustriales, por ejemplo. Y esto además va generando como un efecto de onda expansiva, ¿no? Como esto está tan interconectado, cualquier cosa que vamos haciendo poco a poco va teniendo unas implicaciones, ¿no? Eh, Veamos, antes de aterrizar toda esta reflexión en el contexto inmediato nuestro, digamos, amazónico, dado que ocupa más o menos el 61% de la geografía del país, veamos un video también elaborado por la NASA. Resulta que hacia el 2006 recogieron toda la información que un satélite que se envió al espacio iba recogiendo, ¿no? Sobre el comportamiento del dióxido de carbono. Entonces iba tomando imágenes de cómo se comportaba el dióxido en la atmósfera terrestre y generó este video que nos permite estudiar un poco más, ¿no? y entender un poco más cómo funciona esta dinámica. Entonces pido que reproduzcamos el video y luego volvemos. Hi, this is Bill Putman. I'm a climate scientist at NASA's Goddard Space Flight Center. What you're looking at is a supercomputer model of carbon dioxide levels in the Earth's atmosphere. The visualization compresses 1 year of data into a few minutes. Carbon dioxide is the most important greenhouse gas affected by human activity. About half of the carbon dioxide emitted from fossil fuel combustion remains in the atmosphere, while the other half is absorbed by natural land and ocean reservoirs. In the Northern Hemisphere, we see the highest concentrations are focused around major emission sources over North America, Europe, and Asia. Notice how the gas doesn't stay in one place. The dispersion of carbon dioxide is controlled by the large-scale weather patterns within the global circulation. During spring and summer in the Northern Hemisphere, plants absorb a substantial amount of carbon dioxide through photosynthesis, thus removing some of the gas from the atmosphere. We see this change in the model as the red and purple colors start to fade. Meanwhile, in the Southern Hemisphere, we see the release of another pollutant, carbon monoxide. This is a gas that's both harmful to the environment and to humans. During the summer months, plumes of carbon monoxide stream from fires in Africa, South America, and Australia, contributing to high concentrations in the atmosphere. Notice how these emissions are also transported by winds to other parts of the world. As summer transitions to fall and plant photosynthesis decreases, carbon dioxide begins to accumulate in the atmosphere. Although this change is expected, we're seeing higher concentrations of carbon dioxide accumulate in the atmosphere each year. This is contributing to the long-term trend of rising global temperatures. The Orbiting Carbon Observatory 2, or OCO2, will be the first NASA satellite mission to provide a global view of carbon dioxide. OCO2 observations and atmospheric models like GEOS 5 will work closely together to better understand both human emissions and natural fluxes of carbon dioxide. This will help guide climate models toward more reliable predictions of future conditions across the globe.
Bien, entonces esa imagen o ese video me parece que recoge muchísimo, ¿no? Nos permite además pensarnos el rol de los bosques tropicales, de la cobertura vegetal en general, en el manejo del clima, en el manejo del CO2, y ahí se distinguía, ¿no? Entre el CO2 que está en la atmósfera, ¿no? Por procesos naturales, pero también sirve para que empecemos a pensarnos, o para pensar de una manera como más sistemática, con mejores datos, la obra humana, ¿no? Las acciones humanas, como por ejemplo las emisiones por la quema de combustibles fósiles, las emisiones por la tala, las emisiones por el arado, ¿no? Por la destrucción del suelo. De ese me gustaría sacar como tres ideas de esto que acabamos de ver. Se observaron sobre todo la parte sur, el continente africano y Suramérica, la parte de los bosques tropicales, cómo se veía como una pulsión constante, ¿no? Que era un poco la respiración de los árboles, ¿no? Cómo va absorbiendo ese CO2. Eh, Eso pues me parece que es como muy diciente, ¿no? Y nos invita a pensar qué pasaría o qué va a pasar en la medida en que sigamos avanzando con esta penetración en el bioma amazónico, ¿no? Lo otro es el comportamiento del CO2 en el norte. Fíjense cómo fue transformándose, está mayormente concentrado allí, en parte también porque la mayor parte del suelo, ¿no? De la tierra de los continentes está hacia el hemisferio norte del planeta, pero sucedió, no sé si observaron, que entre marzo y abril empezó a cambiar el color, ¿no? A marcarse más rojo este color ¿no? Que nos marca el CO2. Esa es la temporada en que empieza la siembra en el hemisferio norte, ¿no? Empieza la actividad agrícola, ¿no? Por el cambio estacional. Así como hoy empezamos otoño, ya empiezan primavera y por tanto se dan las condiciones para el cultivo. Ahora, ¿cuál es la práctica tradicional de la agricultura, sobre todo de la agroindustria? El suelo queda completamente expuesto, ¿no? Empieza el arado y en este arado se pierde cobertura vegetal. Imagínense si pudiéramos transitar o que caminemos rumbo a una agricultura que no requiera del arado, sino que mantenga permanentemente la capa vegetal, ¿no? Yo creo que eso nos ayudaría, o por lo menos eh, podría significar, yo pienso, una transformación en el CO2 o una forma de absorber ese CO2 emitido por los seres humanos, por las actividades económicas. Y lo otro es que hay que también tener en cuenta que parte de ese color se iba marcando por el proceso natural de pérdida de hojas de los árboles durante invierno, ¿no? Entonces, como distinguir también que hay unos procesos naturales en relación con el CO2, ¿no? Bien. Ahora, ¿de qué otra forma, para ir cerrando, vamos alterando los ecosistemas y vamos alterando estos ciclos, ¿no? Como mencionaba hace un inicio. Además de esta pérdida o esta pérdida de especies, estamos también haciendo transformación en la medida que vamos transformando el suelo, pero también con la actividad minera que vamos extrayendo material. Algunos datos indican que el ser humano, a través de la actividad minera, mueve más materia que toda la materia que mueven todos los ríos del planeta en sus sedimentos, ¿no? Datos acumulados por Jorge Reichman, ¿no? El autor que les mencionaba hace un momento. ¿No? Pues sería como irlos contrastando y revisar estos datos para tener esa dimensión del fenómeno. Y ya para cerrar esta reflexión y pensarnos entonces cómo vamos a hacer reactivación económica o cómo esperamos una reactivación económica, pensemos en lo que está sucediendo actualmente en toda la región amazónica, no solamente lo que corresponde al país, sino que es compartida por los países del subcontinente, ¿no? Eh, Esto es el año pasado, la Red Amazónica de Información Socioambiental, que hace mucho trabajo de cartografía, lanzó un atlas a partir de toda la información acumulada en unos 10 años más o menos que que hacen este contraste, y le llamaron Amazonía bajo presión. Y por presión entonces definían todas aquellas actividades
que están en curso o que se están instalando en este momento. Y que esos impactos de esas actividades pueden ser medidos por la deforestación que generan, por las quemas que producen o por el cambio en la cantidad de carbono almacenado en la biomasa forestal, ¿no? Bien, hay un índice, los colores nos muestran el nivel de presiones. Por ejemplo, si nos ubicamos en el país, vemos que estamos entre bajo y moderado, ¿no? En una franja importante de la región amazónica, ¿no? Pero pues no es un fenómeno solamente que corresponde al país, sino que se va extendiendo. Entonces vemos cómo esto se da en la Amazonía del Brasil, pero también en Colombia, en Ecuador o en Venezuela. Hay más imágenes, voy a ir pasando algunas que me interesa que veamos. Por ejemplo, la presión a través de las vías en la Amazonía, ¿no? Este mapa, vuelvo y repito, está en esta fuente, en este libro, Amazonía bajo presión, de acceso libre, de fácil descarga en internet, muestra todas las vías que están entrando a la Amazonía, ¿no? Entonces, un poco ese nivel de artificialización que estamos causando. No sé si han escuchado, se han informado de la cantidad de vías, proyectos que se están presentando para nuevas vías en la Amazonía. El problema con las vías en esta región es que detrás de las vías viene acompañado proyectos de especulación, agroindustria, economías ilegales, ¿no? Facilita la penetración de maquinaria para el oro ilegal, por ejemplo, para la extracción del oro, y para cultivos de uso ilícito, por ejemplo. Aquí podemos ver en este gráfico lo que implican las hidroeléctricas, ¿no? Sobre todo quiero que veamos, estas son pequeñas centrales eléctricas y estas figuras, ¿no? Los círculos son pequeñas centrales eléctricas y lo de la izquierda son las usinas o centrales eléctricas de mayor tamaño. Fíjense el color verde, las que están en construcción, sobre todo en Ecuador y en Brasil. Imagínense cómo puede afectar, ¿no? Dado lo imprevisible que puede ser los comportamientos de la naturaleza y más en tiempos de cambio climático, y si hay un desbordamiento de una represa, lo que podría suceder. En Colombia, hace un par de años, sucedió un caso de la represa de Hidroituango, se rebalsó y ha generado unos daños medioambientales muy importantes en el río Cauca, en la cuenca del río Cauca. Bien, hay más información por acá que podemos ir pasando, pero ya no, para no extendernos mucho. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el petróleo? Vemos colores distintos, cada color nos indica la explotación, un color más claro en exploración y el más claro de todos la solicitud. Y vemos cómo en la geografía o en el territorio más bien amazónico del Perú hay mucho del espacio amazónico en solicitud. Y hay una complejidad acá, y es que si uno compara esto con los territorios indígenas en este color como grisáceo, empiezan a notar que se sobrepone la información. Entonces, hay unos pueblos que han tenido un desarrollo, ¿no? un habitar en este espacio geográfico a lo largo del tiempo, pero ahora hay unos intereses que se están sobreponiendo sobre su territorio. Por ejemplo, minería. Fíjense, el mismo fenómeno. Entonces estamos viendo una constante penetración que va muy de la mano con la necesidad de desarrollo de vías. Minería ilegal, ¿no? Como fenómeno que está afectando especialmente, sobre todo porque es muy difícil de controlar. Entonces, en este color son los ríos con actividad permanente de minería ilegal. Por aquí podríamos ver entonces el Malinowski en Madre de Dios, ¿no? Y sobre todo toda esta región de La Pampa, donde se da esta actividad de minería ilegal. No, pero vuelvo, insisto, no es un caso aislado del país. Ahora, todo este oro, ¿por qué? ¿Por qué se está produciendo? Pues porque hay un aumento, no sé si han notado que ha habido un aumento del precio del oro por causa de la crisis económica. El oro se utiliza como valor refugio cuando hay crisis económica, ¿no? Entonces es una forma de asegurar los capitales. Y ha subido de tal manera el precio del oro que ha sido un motor constante para la minería ilegal. Entonces, ya para cerrar, creo que con esto podemos tener ya el panorama, aterrizarlo en la realidad nacional y en nuestro ecosistema amazónico, ¿no? al que está como
en las fronteras del Perú y tener algunas ideas, ¿no? Lo primero es pensar el siglo XXI, ¿no? Una forma de pensarlo es como el siglo de la gran prueba. ¿Y la prueba de qué? De si podemos adaptarnos, si podemos retornar hacia lo cíclico, ¿no? En armonía o en sintonía con esos procesos de la biosfera que venía describiendo, ¿no? ¿Cómo dejamos de ser una economía dependiente de lo fósil, una economía del subsuelo, a una economía que vea más el sol? Ahora, esto abre también otros debates a considerar y otros problemas, y es que los parques eólicos, perdón, parques solares, incluso los parques eólicos, también tienen unas influencias en el ecosistema. Es decir, la transición energética también debería responder a un cambio en nuestra demanda de energía. ¿Y cómo cambiamos nuestra demanda de energía? Con nuestro consumo. ¿Cómo vamos cambiando nuestro consumo? ¿No? Y entonces eso deriva a la pregunta de si la producción de objetos de consumo es la vía para el desarrollo económico, ¿no? Entonces, si seguimos dependiendo de generar empleo a través de la producción, ¿no? Son esos dilemas que se van abriendo como camino del desarrollo económico. La pregunta que hacía hace un momento, pensemos cómo sería el comportamiento del CO2 en la Tierra si continúa la pérdida de los bosques tropicales, ¿no? Y todo este servicio medioambiental de regulación, servicio ecosistémico de regulación que presta. Y como una conclusión, una gran conclusión, es que necesitamos más pensamiento ecológico, que esto que estamos haciendo acá tenga un mayor acceso, que los planes de estudio de los colegios pues incorporen más esto, y sacar la educación de las aulas y poderla llevar, ¿no? Sacarla de esa privatización que vive y abrirla más a las personas, ¿no? Es como esa esperanza en que a medida que tomemos conciencia, pues podemos también tener transformaciones, ¿no? Es un poco no perder la esperanza en que pues, hay que seguir en esta labor de la educación, ¿no? Y la toma de conciencia. Entonces, más pensamiento ecológico para las decisiones económicas. Yo creería que con esas reflexiones podemos llegar y no sé, creo que con eso hemos hecho un rápido recorrido igual. Voy a dejar de compartir. Ok, profesor David. Sí, muy interesante el tema, pero a ver, quería preguntar o quería consultar al público, a los que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna idea, pueden escribir por el chat o pueden prender sus micrófonos. Y bueno, profesor, como usted está comentando, mientras que están escribiendo, esperamos un momento. Sí, es un buen, para culminar con una buena reflexión, ya que en cada decisión tiene que haber más un pensamiento más ecológico que podría ser más económico. Sí, yo creo que necesitamos que las personas que toman decisiones vayan incorporando eso, pero no solamente en términos políticos, ¿no? De las grandes decisiones sobre los destinos del país, sino también a nivel local, ¿no? Y a nivel individual, ¿no? Que incorporemos más ese pensamiento a la hora de las decisiones de consumo, por ejemplo, pero también las decisiones electorales, ¿no? De la representación política. Claro, efectivamente. Tenemos una pregunta. Dice, ¿en algún país se está poniendo en práctica poner un valor por el trabajo de la naturaleza, así como dijo que se hace en el trabajo por el ser humano? Sí, eso es mira, hay en este momento una propuesta que está viniendo, eh, digamos, la agenda global sobre qué vamos a hacer con el cambio climático, se está proponiendo algo así como el Green New Deal o el nuevo negocio verde o el nuevo tratado verde, y que implica que empecemos a pensar, que las economías empiecen a pensar en poner en valor el trabajo de la naturaleza. ¿No? Y cómo a través del cobro de emisiones de CO2, a través de cargar algunos productos, mientras más CO2 eh, emitan en su fabricación, pues más costosos van a ser, ¿no? Esas pueden ser formas de proteger la economía nacional, dado que ahora estamos cada vez más atados a tratados de libre comercio, donde se va perdiendo esa soberanía en las economías locales. Entonces sí, hay eso, ¿no? Eso es algo que se está hablando.
yo pienso que, o me gustaría señalar, por lo menos en el nivel normativo, lo que se ha hecho en las constituciones de los países vecinos, Ecuador y Bolivia, ¿no? Al norte y al sur, y es considerar la naturaleza como los ecosistemas y la biosfera como sujeto de derechos, de tal manera que podamos construir una estructura jurídica, una estructura de ley, ¿no? Que los acuerdos humanos produzcan eso y que sea constitucional poner en valor, ¿no? O por lo menos reconocer y controlar las actividades económicas de alguna manera, o más que controlar, disuadir algunas actividades, sobre todo las que emiten alto CO2 o materiales de difícil biodegradación, ¿no? Por ejemplo, el plástico. ¿No? La prohibición o restricción o el aumento de precios en los usos de plástico de un solo uso. Ok. Luciana respondió tu pregunta. Y también hay otra pregunta que hice, ya que, bueno, se están acercando las elecciones presidenciales. ¿Podría haber corrupción en inversiones que dicen preocuparse por los intereses ambientales? Si es así, ¿cómo podría detectarse o manifestarse? Es una pregunta, yo creo que es una pregunta muy pertinente, muy buena pregunta, y yo creo que habría que ver lo básico, ¿no? Planes de gobierno, pero el papel un poco que puede con todo, entonces yo creo que habría que ver la trayectoria intelectual y las actividades económicas que pueda hacer la persona, ¿no? O el partido político que presenta eso. Entonces, lo que pasa es que como hay poco a poco un cambio en los niveles de conciencia, en adquirir más pensamiento ecológico, pues eso también se vuelve un segmento del discurso político, ¿no? De los mensajes que se utilizan. Entonces, si alguien me dice que va a reforestar, habría que ver cuál es una El especie plan de de trabajo. trazabilidad, ¿no? Exacto. Claro. ¿Cuál es su plan de trabajo previamente que ha hecho? ¿De qué sector viene? Cómo eso lo ha incorporado y qué reforestación está pensando. Porque si es una reforestación pensando en generar materias primas y no recuperación de ecosistemas, es complejo. Si es reforestar a través de especies que no responden a unas dinámicas locales de ecosistema, ¿no? Es complejo y es algo que ya se ha hecho, ¿no? Por lo menos en el caso colombiano, hacia los 70-80, la reforestación fue a través de pinos traídos del norte. Y el problema es que demandan muchísima agua y han afectado poco a poco el ciclo hídrico, ¿no? Entonces yo sí creo que es un riesgo, ¿no? Habría que hacer esa tarea. Ok, profesor, muchas gracias. También otra pregunta. Dice que ha leído que también está presente la basura tecnológica, que puede ser más grave que la del plástico. ¿Usted qué opina acerca de ello? Sí, mira, con la basura tecnológica estoy escuchando como un eco, no sé, ¿se me escucha bien? Sí, sí se lo escucha Ah, bien. ya. Ya, con la basura tecnológica, ¿qué sucede? Que hay una concentración de materiales, ¿no? Que no responden, no soy del área de la química, entonces quizá tengo una limitación en el lenguaje, en los términos precisos, pero más o menos lo que habría que observar es que en estos 4.500 años que hablaba hace un momento, de ensayo y error de la Tierra, de la vida, sobre todo, eh, hemos llegado a una química de la vida, ¿no? Mediada por el carbono, ¿no? Unos compuestos químicos que responden a la química de la vida. Es decir, la vida funciona con ciertos compuestos, ¿no? Entonces, si estamos produciendo o utilizando unos compuestos químicos que no responden, que no son fácilmente utilizables, absorbibles, por ejemplo, por los descomponedores, por ejemplo, los hongos o las bacterias, si no hay seres, ¿no? Seres vivos que puedan descomponer esto, pues es muy complejo, ¿no? Yo diría que eso es un problema, pero además la acumulación. Otro de los problemas es que estamos acumulando una cantidad de estos residuos y concentrándolos en un solo lugar, o en algunos lugares, o dispersándolos, por ejemplo, en las cuencas hídricas. Y pues estos residuos van a alterar y van a cambiar por completo los ecosistemas. Hay un fenómeno, por ejemplo, en el agua, ni siquiera pensemos en los residuos tecnológicos, que sí es un problema importante, pero ¿qué tal si pensamos también en el uso de las aguas actualmente? ¿Cómo utilizamos el agua en las ciudades? Como una banda transportadora de la materia fecal,
¿no? Y toda esa agua va a parar o a una laguna de oxidación, o va a parar al mar, o a ecosistemas hídricos, y eso produce la eutrofización, o una alta concentración de nutrientes, una excesiva concentración de nutrientes en estos cuerpos de agua, y altera su química, ¿no? Altera como sus propiedades, y eso afecta a la vida, ¿no? Sí, yo creo que por ahí hay algunas como pistas, ¿no? Para pensar eso. Claro, efectivamente. Profesor, disculpe, me están hablando aquí en interno algunos participantes. No sé si usted podría darle sus redes sociales para que puedan comunicarse con usted, con algún proyecto que tenga. Sí, podría compartir, bueno, no soy mucho de redes sociales, no las uso sobre todo para información, pues para acceder a información, pero yo pienso que el correo electrónico puede ser una forma, ¿no? Quizá podemos pasarlo ya te lo doy en un momento, y el correo ya lo compartes, ¿no? Eso Claro, puede ser una forma. efectivamente. También, profesor, ¿usted está trabajando en algún proyecto en la actualidad? ¿Un proyecto Sí, ambiental, social? sí, mira, en este momento yo hago parte de un proyecto, es un proyecto familiar de recuperación del ecosistema de bosque seco tropical en Colombia, en la región donde están mis padres, mi familia, y lo que se está haciendo es recuperar ese ecosistema, que hay en cuenta que ese ecosistema fue la cuna del Homo sapiens en el África, ¿no? También hay en el norte del Perú, está en algunas regiones de Colombia, bosque seco tropical. Entonces lo que estamos haciendo es esa labor de reforestación. Es un espacio muy pequeño, casi que más bien un laboratorio. Estamos hablando de 3 hectáreas. Y lo interesante aquí, en este proyecto, hecho además con las uñas, con el esfuerzo familiar, es que está sirviendo para, eh, para poner en práctica y mostrar ejemplos de cómo podemos hacer esas transiciones, ¿no? Y cómo pensar la relación con la tierra. No únicamente como una fuente de recursos para la actividad agrícola, sino también que es importante la recuperación de ecosistemas, ¿no? A través del cultivo de plantas nativas, pero también a través del cuidado de los animales, ¿no? O la fauna. Entonces, la relación con las serpientes, no considerarlas como enemigas, sino como parte importante de la cadena trófica. Y eso viene acompañado de un proceso comunitario de educación, ¿no? Así como hacemos acá, pero de una manera presencial, ¿no? Pues en este momento estoy por acá, pero pues ahí hay un apoyo por lo menos simbólico, pero también intelectual y económico, pues de alguna manera, ¿no? Se llama Parque Güey, eso lo pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Parque Güey, y ahí podrán notar un poco la experiencia. Tiene Parque y U-E-I, Güey, que es un saludo regional. Es escuela en el campo, ¿cierto? Claro, Eh, ese es un proyecto, y como actividad pedagógica, esta escuela en el bosque, que ha permitido que este espacio tenga constante interacción con la escuela pública del corregimiento, ¿no? Entonces se vuelve como un aula viva, ¿no? Un aula abierta para que estudiantes puedan aprender, ¿no? ok, profesor, muy bien. Eh, Hay otra pregunta, dice, ¿qué aconsejaría a las personas que están estudiando ciencias y les llama la atención estudiar la conservación ambiental, pero les preocupa lo difícil que puede llegar a ser por la falta de apoyo del Estado? Bueno, en este caso es el Estado peruano. Claro. Mira, yo creo que primero, como tomar la conciencia y observar los problemas ecológicos de tipo ambiental en el contexto inmediato, ¿no? A veces en las universidades lo que nos sucede es que lo que leemos, los casos que estudiamos son casos de latitudes de países muy lejanos, y no observamos también los problemas locales, ¿no? Sería lo primero. Entonces, del lugar del que las personas que nos estén viendo y que estén participando acá, de dónde son, es nada más abrir la ventana y observar cómo es el manejo de residuos, dónde queda el relleno sanitario, el agua, ¿no? El agua de las excretas del sistema sanitario, hacia dónde se va, por ejemplo. ¿No? Esas son formas. Y yo creo que en cuanto a la financiación, eh,
¿no? Yo pienso que ese no debe ser un limitante en este momento. O sea, sí es un limitante, pero toca seguirle en la escala que podamos trabajar, ¿no? Por ejemplo, ciclos de conferencias, eso puede funcionar, ¿no? Donde ponemos a disposición el conocimiento, ¿no? Lo que vayamos conociendo, ¿no? Jornadas de reforestación. El asunto con la jornada de reforestación no es tanto sembrar, sino tener la constancia de regar, de estar pendiente, ¿no? Eso también es importante. No, son formas. Yo pienso y no desvincular la actividad de conservación con la actividad política. O sea, lo ambiental no es solamente de gente motivada en ese tema, sino que pasa por las decisiones de los grupos humanos, ¿no? Sea la actividad política electoral, pero también la actividad, ¿no? Que podamos hacer a nivel local. Las juntas de, ¿no? Los ronderos, por ejemplo, que están haciendo, que si tienen una agenda ambiental, ¿no? Las juntas de regantes que están haciendo también, ¿no? Ahí hay mucho también, más bien cómo nos podemos unir a esos procesos de trabajo ambiental. Hay una forma de, ¿no? Ese ecologismo que se practica es muy importante. Yo creo que en el Perú hay muchos casos que vale la pena observar, que apenas voy conociendo, que uno más bien se puede unir. Entonces, las tesis o las investigaciones, apuntarlas hacia allá, cómo podemos mejorar esos procesos o apoyarlos desde el conocimiento universitario, por ejemplo, ¿no? Son formas. Claro, profesor. Muchas gracias. Una preguntita más. ¿Usted de qué parte de Colombia es? Yo nací en Bogotá, pero he crecido en la costa Caribe. Entonces tengo como esa doble identidad, ¿no? Entre costa y Andes, ¿no? Bogotá está en la sierra y entonces es como esa mezcla. Ok, profesor, muchas gracias. Eh, ¿Alguien más que desea preguntar alguna pregunta? Si no, ya para para dar como culminado la conferencia. Más bien, profesor, nuevamente, profesor David, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por la participación, por esta ponencia. Ha ¿Algunas sido con palabras? mucho gusto y más bien me parece muy importante, ¿no? Estos espacios a modo de llevar, ¿no? Información, conocimiento y hacerlo cada vez más libre, ¿no? Muchas gracias más bien por la invitación. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego, profesor. Muchas gracias. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Estoy enviando un link, por favor, a aquellos que no se han registrado en la asistencia. Necesito que se registren, por favor, para poder enviar los certificados. A más tardar, los certificados van a estar llegando el día de mañana, el día lunes. Por favor, necesito que completen los que están aquí presentes. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Gracias, chicos. Nos vemos. Bye, bye.